Las reuniones siempre son positivas y yo destaco con toda honestidad en muchos momentos. Yo planteo que los ediles del justicialismo fundamentalmente hacen toda una exposición grandilocuente, casi actuada, respecto a lo que son los reclamos a algunas áreas municipales o incluso a veces al gobierno de la provincia, y cuando después tienen la chance de el contacto con el funcionario, hay un silencio llamativamente diferente a lo que fue la primera situación. Bueno, en esta oportunidad lo que tengo que reconocer con toda claridad es que el justicialismo planteó algunas cuestiones que coinciden con lo que planteaban aquí y que realmente son situaciones que se van a atender. Estamos hablando de la necesidad de que la gente conozca mucho mejor cómo funciona el sistema y que los centros de salud realmente sean la primera de las instancias donde el rafaelino acuda por situaciones que no son urgencias. Si vos tenés una urgencia, por allí puede entenderse el acercarse hacia un lugar que además ha tenido una prensa merecida, porque nadie duda de que el nuevo hospital es de los mejores en infraestructura, en tecnología a nivel país. Bueno, esta prensa ha hecho que mucha gente tenga como primera opción el hecho de acercarse al hospital. Bueno, esto es reconocido por propios extraños. Hay necesidad de que se conozca mucho mejor que el primer eslabón de la cadena es el centro de salud, el que tengas a mano. Esa es la situación que debe informarse mucho más para que la gente lo tenga en claro. Después, las dificultades que no son de ahora, pero que evidentemente hay que intentar encontrar una solución, hay para algunas subespecialidades mucho más demanda que oferta. El caso de los oftalmólogos. Se necesita mucho mayor cantidad, se necesita oftalmología en el sector público. Y esto es una problemática que, bueno, tiene que ver con la opción de los oftalmólogos que eligen el ámbito privado por sobre el público. Esto estamos hablando en términos generales, por supuesto, ¿no? Y es una situación que no responde a este último tiempo, es una situación que viene de larga data. Digamos, el ingreso que puede tener un médico, un especialista o un médico en el ámbito público necesariamente hace que haya vocación como para trabajar justamente en el ámbito público, porque de otro modo la opción es el ámbito privado. Hay una diferencia muy importante en cuanto al ingreso en el ámbito privado que en el ámbito público. Situación que, bueno, evidentemente genera que la demanda del servicio sea muy superior a la oferta, y entonces la dificultad para que a veces se encuentre en tiempo y en forma la posibilidad del servicio oftalmológico. Y hay otra cuestión también, que el presente marca alguna diferencia con el pasado. En otras gestiones, todo lo que tiene que ver con el servicio de salud pública tenía la misma relación en cuanto a ingresos entre el ámbito privado y el ámbito público, pero la diferencia era que en aquel momento quienes eran los responsables, las autoridades de salud, no exigían el cumplimiento de las horas como sí hoy están exigiendo. Ante esa exigencia hay muchos que de haber en el pasado estando brindando el servicio, hoy han desistido de continuar en esa situación. Bueno, hay un dato no menor también que resulta muy interesante, y es que se va a continuar. Es decir, si hay una conclusión interesante de este encuentro con las autoridades de salud a nivel provincial, es que se va a dar continuidad a este encuentro. Yo no sé si cada 30, cada 45 días,
pero vamos a tratar de que tenga fluidez, porque entre las explicaciones que nos dan las autoridades del ámbito de la salud provincial, para nosotros acercársela a los rafaelinos, y las inquietudes que los rafaelinos plantean para con las autoridades, podemos encontrar un puentecito interesante en estas reuniones. Claro. Bueno, mientras tanto, ¿qué se le dice a la gente? Si bien no te corresponde a vos, pero digo, a partir de la reunión, porque la gente principalmente se queja de la demora, por ejemplo, en el tema de las guardias, que tiene que esperar muchas horas. ¿Eso le dijeron algo desde la dirección o desde la provincia? En principio hay que saber que si no es una cuestión urgente, insisto con esto, el concepto que tiene que quedarle claro a la gente es el centro de salud. Es decir, la salita, el dispensario, el SAMCO, como la gente lo conozca. El centro de atención primaria de salud es el primer lugar. Y también, si hay una necesidad de efectivamente ir a la guardia, hay que tener, digamos, primero, si logramos la conciencia generalizada de que el primer eslabón es el centro de salud, ya vamos a tener una descompresión en cuanto a la guardia. Los centros de salud sí están funcionando bien, digamos. Los centros de salud están funcionando, tienen horarios y en definitiva, por supuesto que responden a las necesidades de la gente de cada sector. En la guardia, si logramos esa información, digamos, fluya y la gente tome conciencia de que primero es el centro de salud, la guardia se va a descomprimir. Después en la guardia, ante los casos que efectivamente necesitan de la guardia, hay que saber que no es lo mismo ir con una situación de urgencia que requiere, digamos, de la menor pérdida de tiempo posible a otra que puede sí tener algún margen como para que en todo caso se le dé prioridad a los realmente urgentes. Quiero decir, no es lo mismo un cuadro de dolor de garganta que alguien que llega por un accidente o con síntomas de estar infartado. Va a haber prioridades. Eso es lo que tiene que entender la gente. Y por supuesto, a esta altura del año tenemos los cuadros estacionales que sobreabundan y sobre los cuales, bueno, hay que decir también, si no es una cuestión decididamente de urgencia, otra vez la información que tiene que quedar clarita, el centro de salud como primera opción. Dentro, te cambio totalmente de tema, dentro de las cuestiones que yo lo decía recién en la reunión de comisión, a mí me impactó, ha crecido el número de mujeres que eligen la salud pública para dar a luz, para parir. Lo que indica la casuística y la estadística en los últimos tiempos ha hecho que, por defecto, las autoridades, pero fundamentalmente el protocolo de actuación de los médicos en este tipo de circunstancias, hacen que se considere en principio a todas las parturientas como consumidoras de sustancias. Después, en todo caso, si no es, se descarta. Pero en principio, esa es la forma, porque hay lamentablemente muchos casos donde es de este modo, donde las parturientas son consumidoras, pero esto tiene el correlato de que ese chiquito que viene al mundo, en la altísima cantidad de casos, tienen en los primeros días, en las primeras semanas, síntomas del síndrome de abstinencia, algo que marca un presente durísimo, pero que también habla de un futuro realmente complejo.